no hay. O si solo que con efectos y todo. Al pario de poner la mano y no, ya empezamos con los duendes. Ah, marica, tu abuelita borracho, pero eso a su sueño me quedó por la venta, se me pipí y así de cucharito, yo pego la mierda de lo juro, una mierda, por favor, no te Hola, buenas noches a todos. Como bien dice el dicho, lo bueno se hace esperar. Por eso les quiero dar la bienvenida esta noche a ustedes. Una noche donde la comodidad de la luz nos fue arrebatada. Bienvenidos a la realidad de las montañas que nos rodean. Allá afuera, donde la niebla de pasto no solo oculta los caminos, sino los pecados de una tierra vieja. Una tierra que ha bebido tanta sangre que a veces se atraganta. La literatura es un reflejo de lo que somos, dicen algunos, pero el horror no refleja, el horror desgarra. Hoy nos convoca distorsión, pero antes de desenterrar los secretos de su creador, Javier Roswell, que me acompaña aquí esta noche, debemos limpiar la culpa de este lugar, porque este bar ya ha sido reclamado. Muchos de ustedes vienen aquí buscando olvidar el peso de la semana. Beben, ríen, hablan y llenan el espacio con ruido para no escuchar sus silencios. Pero las paredes tienen memoria y la memoria de este local es oscura. Hagamos memoria colectiva. El pasado sábado santo, el mundo entero guardaba un silencio sepulcral, conmemorando la muerte de Dios. El cielo estaba cerrado y fue en esa precisa noche de abandono divino cuando este local abrió una grieta. Quienes estábamos aquí lo sentimos. No fue una sugestión. El aire se volvió mucho más denso y tan helado que costaba respirar. Las botellas en los estantes comenzaron a vibrar chocando entre sí como si temblaran de miedo. Y entonces apareció. Ahí, en esa esquina, donde la luz nunca llega del todo, una silueta alta y desgarbada, estática. Se sentía la presión de una mirada violenta, un vacío absoluto que devoraba la energía del lugar. Era la misma fuerza ancestral que Javier describe en su novela. Una identidad que la tradición rural llama de muchas formas, un duende, una sombra o un demonio. Pero las etiquetas no importan cuando lo que tienes enfrente es el mal puro. Esa entidad estuvo aquí el sábado santo, cruzó el umbral, y la regla del horror andino es clara. Cuando algo entra en una noche sagrada, nunca se va por completo. Nos está escuchando. Ahora mismo, mientras Javier y yo nos miramos a los ojos. Para intentar entender qué es lo que camina a nuestro lado cuando las luces se apagan, para descifrar la verdad detrás de los asesinatos y la locura de nuestra propia historia, hoy iniciamos este diálogo con el hombre que le dio forma a esa fuerza en el papel. Llamó de inicio a la presentación del autor y otros misterios que nos rodean. Javier, bienvenido a La Boca del Lobo. Acabas de escuchar lo que presenciamos en este bar este sábado santo. En tu obra, Braulio Centales es completamente desmantelado por una entidad que habita la ruralidad andina. Te pregunto directamente, ¿crees que este tipo de entidades escogen ciertos lugares, ciertos negocios como este, porque se alimentan de lo que dejamos aquí, o este bar es simplemente un portal más en la geografía del dolor de Nariño? Y dinos la verdad, el escribir sobre tanta brutalidad, ¿sentiste en la soledad de tu cuarto que esa misma distorsión empezaba a poseer tus pensamientos? Bienvenido. Muchas gracias a todos, buenas noches, gracias por asistir y acompañarme. También agradecer a Sebastián que me da la oportunidad para presentar mi tercera novela, Distorsión, ante ustedes. La introducción, el horror andino es el terror de las montañas, el terror de la tierra, el horror de la tierra y de las montañas, esas que fueron testigas de tantos años de guerra en Colombia, y también de todas esas entidades que quedan presas, de todas esas entidades que no se han podido liberar y que no pueden volar al más allá. La historia de Distorsión es la historia de un fontanero en los años 80 y los años 90, cuando Colombia
narcotráfico, de la guerra de las guerrillas, de los paramilitares, de la historia de Braulio Sendales y de Libardo Campaña, un tipo que tiene dos nombres. El duende toma su cabeza o toma su mente y el tipo empieza a desatar una violencia en el Pasto de los 80s, llegando a cometer más de 5 o 6 asesinatos en complicidad de esa fuerza oscura, de esa fuerza negra, que es un duende burlón que lo encontró allá en La Estrella, en San Fernando, en la Boca Toma o en el Canal de Agua. Entonces es una historia que yo desato de terror y utilizo a Pasto. Creo que es de las primeras novelas en la literatura nariñense donde Pasto es escenario de una historia estruendosa y oscura, y donde el río Pasto también hace parte de ese escenario, ¿no? El río Pasto es testigo, es cómplice de los asesinatos de Braulio Sendales o Libardo Campaña. Ya sabemos un poquito más acerca de qué se trata Distorsión. Analizando este manuscrito, Javier, en un mundo que parece avanzar hacia el abismo, donde la prisa y la indiferencia lo devoran todo, tú decides sentarte frente a una página en blanco a desenterrar monstruos. La pregunta es obligada y casi un misterio en sí misma. ¿Por qué insistir tanto en escribir en estos tiempos tan complicados? ¿Qué es lo que te empuja a seguir luchando por esto? Justamente por salvar el volver a escribir y el que la gente a través de la lectura pueda percibir ese sentir acerca del horror. Porque el horror de muchas maneras. En el espíritu que hablamos, que desapareció en este mismo bar, por ahí Sebastián envió y se lo vamos a pedir, pero también el horror de los asesinatos de los autos. Yo creo que escribir es una forma de resistencia, de revolución estética, artística, hoy más que nunca en un mundo banalizado y globalizado. El escritor creo que tiene tal vez las de perder, pero por eso mismo asumí el papel de escritor. Para mí tengo un lema o una frase que dice que mi oscuridad o lo que yo escribo sobre la oscuridad es mi militancia histórica. Yo trabajo con dos temáticas en mi literatura, que es el suspenso histórico y el horror sobrenatural. Yo estoy haciendo en mi literatura un cadáver viviente en Colombia, haciendo que ese cadáver viviente de Colombia camine, porque la historia clásica o la historia tradicional ha enterrado a Colombia, ha olvidado a Colombia, ha hecho libros de la historia de Colombia y no ha pasado a más de aquí. Entonces mi obligación como novelista y como escritor es hacer caminar a ese cadáver andante que es Colombia. Por eso inicio con una primera novela, que es La República de los Desposeídos, en el 2019, que es la versión de cómo hubiese sido Colombia con Gaitán vivo después del 9 de abril. De ahí publico Los Alfiles del Diablo, que es la historia de un militar guaquero que tiene un ritual con Mefistófeles, con la muerte, y a partir de las guatas busca la eternidad, busca no vencer y no morir. Y la tercera novela es Distorsión, la que estamos mirando aquí en este momento. Entonces el reto como escritor y como novelista nariñense es poner a andar a esa Colombia, a ese cadáver andante, que muchos de pronto no se atreven a hacerlo. Entonces yo he decidido hacer horror con la historia de Colombia. Hay una tríada en Distorsión que se siente como una soga al cuello: la guerra, la suerte y la desesperanza. ¿Cuál es tu pretensión? ¿Qué es lo que buscabas al mezclar esos tres conceptos en tu obra? La guerra, la muerte y la desesperanza vienen en la ubicación de las tres novelas, de La República de los Desposeídos, de Los Alfiles del Diablo y de Distorsión. Para mí el terror inicia con la guerra es terror. De pronto la gente mira desde una parte superficial, miran a la guerra como un tema muy meramente político o histórico, pero si ustedes escudriñan más al fondo, la guerra es terror, la guerra trae fantasmas, la guerra trae militares que rezan o son rezados, o que existen ahuacas o guerrilleros que rezan o son rezados, que existen ahuacas o brujerías para no caer en el flanco del enemigo o cuando se enfrentan con el enemigo. Entonces la guerra en Colombia no solo ha sido el hecho político, el hecho histórico, la guerra en Colombia también ha estado
cruzado por fuerzas oscuras, por fuerzas espirituales. Y pues como diríamos un dicho, la guerra en sí no solo son hechos, no solo es un hecho histórico, porque cuando a la guerra se la olvida, vuelve al presente como fantasma. Y la guerra es el primer pilar del terror crudo y duro, puro. Muchos, yo creo que la mayoría aquí crecimos con el horror anglosajón, con las casas victorianas, con los monstruos extraordinarios. Sin embargo, tú decides crear el concepto de horror andino, mirar el frío, el minifundio, la niebla de nuestra cordillera. ¿Qué significa el horror andino? Ese concepto tan difícil de contemplar a primerazo, porque cuando uno habla de andino piensa en el paisaje, en nuestras raíces, pero el horror andino es un concepto nuevo, me atrevo a decir, que has creado para tus obras. ¿Y por qué la geografía de Pasto y de sus campos son el escenario perfecto de tu descripción para que el diablo eche raíces? El horror andino, como hablé en un inicio, es poner a hablar a las montañas, poner a hablar a la tierra. Ese horror que quedó allá olvidado, hay que sacarlo, hay que ponerlo a andar en la literatura. Para mí el horror andino es la mezcla del dolor de las víctimas del conflicto armado en Colombia y el dolor del olvido. Es la mezcla de esas dos cosas, del olvido y el dolor de la guerra en Colombia. Vivimos en un país muy banal, entonces un género como el horror andino va a insistirle al lector es en que no viva en el temor, porque el terror puro o el terror como conocemos, el terror occidental, solo es el miedo puro. El horror andino te va a llevar, te va a incomodar, te va a perturbar, pero esa incomodidad y esa perturbación te va a llevar a reflexionar. Cuando leas La República de los Desposeídos te vas a encontrar con un profesor que soñó ser presidente en un país que nunca existió. Cuando él sube al poder se desata una guerra de 30 años, que es en el país que no fue, y aparece una ideología llamada el rabelismo. ¿Qué es el rabelismo? Es el retorno del hombre a la tierra, dejar todos estos apegos que tenemos del nuevo siglo y volver a ser los que fuimos atrás, que solo nos definan las montañas y que solo nos defina la comuna es la tierra. En la segunda novela, Los Alfiles, que es el militar Martín Polanco. Ese es un viaje cósmico. Cuando leas Los Alfiles del Diablo vas a viajar a la Colombia de los 60s. Y ahí en la Colombia de los 60s va a aparecer un lugar en la Sierra Nevada de Santa Marta que se llama Teyuna, que hoy es un lugar turístico. Ese lugar fue encontrado en el gobierno de López Miguelsen en 1976, cosa que el gobierno colombiano escondió, nunca dijo nada. Entonces tomamos esa historia de Teyuna y la ficcionamos y decimos en la novela quien descubrió a la ciudad perdida o a Teyuna fue el sargento Martín Polanco. ¿Y por qué un militar? Porque el militar necesita trascender entre los vivos. ¿Y por qué el militar es guaquero? Porque también necesita trascender entre los muertos. Entonces lo que te vas a encontrar en Los Alfiles de los Diablos es el sargento de la vida y la muerte. Eso es horror andino. El sargento está cruzando la historia de Colombia, la está militando y le está llevando de la mera historia al horror de la incomodidad y del perturbarte como lector. Y de ahí viene la tercera, la que estamos hablando, que es la historia del fontanero. Un fontanero que vivía una vida normal, sí, tenía sus tragos, pero un día se encontró un duende, y ese duende se posesionó de su cabeza y le hizo un infierno a su vida. Entonces él desata varios crímenes, varios asesinatos para limpiar sus culpas, porque cada asesinato que él hace o realiza es una culpa más. Y para quitarse esa culpa tiene que asesinar a otro. Entonces esto es una cadena de hechos que comienzan, como les vuelvo a repetir, empieza en la guerra, pasa a la muerte y llega a la desesperanza del fontanero, de un campesino que vivía a las periferias de Pasto, en San Fernando en la Estrella, que fue víctima de este acecho o de este asedio del duende o de esta distorsión. Es una distorsión mental, una fuerza brutal, oscura, que lo convierte en un asesino serial. Javier, mil gracias por este espacio, qué privilegio poder hablar de distorsión, de todas sus obras y sobre todo ese terror andino que hoy más que nunca en estos tiempos tan difíciles, tanto electorales como sociales en general, estamos viviendo, así que sin más que no toda nuestra admiración
Mil gracias por este espacio y hagamos por supuesto la invitación a quienes nos acompañan para que lean todas sus obras y aprendan un poquito más de ese nuevo concepto que hoy nos inmersiona cada vez más en nuestra realidad. Muchas gracias a todos los que asistieron, me escucharon. También hay un proyecto de otras novelas. Tiene La Coleccionista, una cuarta novela, que es la historia de una metalera en los años 90 y 2000. Es una historia, esta chica se llama Raquel Parra. Y viene otra historia que es en homenaje a un amigo mío, Wilson Sánchez, que ya no está, ya descansa en paz. Es la historia del verdadero Rolandino. Vamos a hacer estallar el volcán Galeras y va a estallar el cinturón del fuego, y en una historia vamos a contar cómo el hombre va a retroceder de este siglo que vivimos nuevo, el puro capitalismo, al retorno a la tierra, a una vida rural. Muchas gracias a todos por escucharme y pues tienen las novelas y de pronto les interesa. Bienvenidos a La Fania, aquí está Distorsión de Javier Roswell, y todos están invitadísimos a pasar un buen momento y por supuesto a conocer un poco más de la obra de este autor nariñense. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera conocer más de estas obras? Bueno, estamos tímidos y yo entiendo que el micrófono a veces nos pone tímidos, sin embargo el autor nos va a acompañar un ratito más para que ustedes se acerquen y puedan hacer sus preguntas, adquirir y conocer más de su obra. Muchas gracias. ¿El video?